Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo vamos a hablar un poco de las distintas opciones que podemos hacer dentro de la barra de herramientas, la pestaña Inicio. Bueno, para ello abrimos lo que es la pestaña y vemos algunas opciones que probablemente no nos hayamos fijado que están ahí. Por un lado tenemos aquí esta parte que es el portapapeles, que lo que simplemente normalmente usamos, si tenemos algo en el portapapeles, copiamos y pegamos aquí y se acabó. Pero si pinchamos en la esquina de aquí abajo, nos fijamos que el portapapeles normalmente, cuando dices control C, control V, copiar y pegar, te pega lo último que tú hayas metido en el portapapeles. Pero si os fijáis, si yo aquí digo control C, se me mete dentro del portapapeles este contenido, ¿vale? Pero si más adelante digo control C en esa otra celda, veis, en el portapapeles se me añade este otro contenido. Si me meto a otra celda, control C, y se me va añadiendo. Entonces, yo, una vez que tengo esto en el portapapeles, si yo tengo varias cosas que utilizo dentro de un mismo archivo de Excel, incluso en Word, pues lo único que cuando yo quiera luego pegarlo en algún sitio, me meto en la hoja correspondiente, por ejemplo, archivo, voy a abrir uno nuevo, y ahora digo, pegar, y se me pega eso de aquí. Quiero ahora aquí pegar esto otro, digo pegar. Entonces se me van pegando las distintas, me pongo la celda donde yo quiera y dentro de lo que yo haya metido en el portapapeles, pues puedo utilizarlo en otras hojas, en otros archivos distintos, como veis, sin tener que volver a ir para atrás a copiar y pegar. Que hay alguna cosa de esa, yo tengo aquí una serie de códigos y ahora le doy aquí control C, y quiero que se me quite el portapapeles, pues simplemente lo quito aquí. Pero como veis es muy útil y esto probablemente muchos de vosotros no lo habríais abierto nunca, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a darle a deshacer para no tener aquí ya nada más. ¿Qué más opciones? Bueno, luego dentro de lo que es las distintas opciones que podamos tener en el portapapeles está, si queremos copiar un formato, voy a meterme un segundo otra vez en el portapapeles, y ahora voy a decir aquí que me pegue este formato, ¿vale? Y ahora yo digo, el formato de estas celdas yo quiero que me lo pegue varias veces. Entonces pincho aquí y este botón lo que me hace es copiar el formato. Si lo pincho una única vez, cuando yo le digo copiar, me vengo a otra celda y me lo pega. Pero si yo pincho con un doble clic encima, me lo va a pegar aquí y veis, mantiene la brocha y en aquellas celdas donde yo diga que me pegue el formato lo hace. Luego, si veis, yo escribo aquí cualquier cosa y se está manteniendo el texto de fondo naranja. ¿Lo veis? Entonces, bueno, pues esas son dos cosas que probablemente no nos habríamos dado cuenta, que tenemos un portapapeles y luego además si yo pincho, fijaros, simplemente hay que leer, a veces vamos muy rápido y no leemos, leyendo aquí la leyenda que pone en este botón, si pinchamos aquí abajo nos damos cuenta que pone para copiar el formato más en varios lugares hay que hacer un doble clic. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces lo que nos sucede es que vamos muy rápido y no leemos las distintas opciones que nos proporcionan los programas. Luego, bueno, tenemos la parte de fuente, que probablemente la controléis bastante bien, por lo menos desde los accesos directos. Podemos poner bordes, podemos poner un fondo a la celda o un color al texto, negrita, cursiva, subrayado. Hay distintos tipos de subrayado, subrayado sencillo, doble, o incluso lo podemos personalizar. ¿Vale? Ahora vamos a ver todo. Luego tenemos las distintas alineaciones y podemos incluso poner el texto en distintas orientaciones, vertical, horizontal o con cierta inclinación. También podemos combinar celdas. Estas celdas concretamente están combinadas, aquí están sueltas y voy a anclar un momentito en la barra de herramientas para que no me desaparezca. Y entonces puedo combinar varias celdas o no, combinarlas, centrarlas horizontalmente, o sea, separar celdas, tengo distintas opciones. Y luego si este botón de aquí de desbordamiento, de ajustar texto, si una palabra ocupa mucho espacio dentro de una celda, pues aquí al principio y tiene varias líneas, con Alt Enter hago un salto de línea en una celda, con el conjunto de teclas Alt Enter. Este salto de línea que veis aquí es con el conjunto de teclas Alt más Enter, ¿vale? Con este conjunto de, si yo pongo Alt más Enter, hola, se escribe en la segunda línea, ¿vale? Entonces, si yo cuando escribo dentro de una celda un texto, hola,
esto es una prueba de salto de línea, ¿vale? Eso en principio no hay desbordamiento. Si yo quiero que se me ajuste, o sea, se sale de la celda, si yo quiero que todo esto se ajuste a la celda, le doy a este botón y entonces entra todo dentro de lo que es la celda, ¿vale? Si luego yo quiero que ocupe esto, pero que ocupe más espacio, pues simplemente tengo que combinar las celdas. Y ya puedo, dentro de combinar las celdas, darle distintas opciones de si quiero que esté vertical o horizontal. Ahora lo vamos a ver dentro del formato. Si queremos ajustar más parámetros de los que no se ven aquí, esos son los accesos directos de las cosas más comunes, tanto para fuente como para alineación. Pinchamos dentro de la configuración más personalizada y dentro de las distintas pestañas que tenemos vemos que la alineación del texto en su posición horizontal podemos centrarla, ponerla en general a la izquierda o incluso justificarla. Justificarla es que se alinee a izquierda y a derecha igual cuando sea un texto largo. Esto, si queremos luego hacer una presentación de un documento que parezca que lo hemos escrito en Word, pues suele quedar bastante bien. Luego verticalmente, aquí ahora mismo está en la línea inferior, puedo ponerla centrada, superior o justificarla también en verticalmente. Entonces, bueno, pues la podéis hacer como queráis. Incluso podéis ponerle un poco de sangría. Entonces, bueno, pues incluso aquí pues podemos alinear el texto con cierta inclinación. Si yo le doy aquí a aceptar, se me ha puesto arriba y como veis se ha justificado. Si yo sigo escribiendo aquí, estoy haciendo una prueba de escritura justificando el texto, ¿vale? Entonces, como veis, fijaros, se queda totalmente justificado y si yo cambio el ancho de las columnas sigue quedándose justificado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si queréis utilizar aquí ahora mismo ya no tiene el ancho suficiente, pues lo único que amplío esta celda para que me entre y se vea todo. Entonces, bueno, dentro de las distintas opciones de alineación, hemos visto que tenemos todas estas, ajustar o no ajustar el texto, pues según como lo queramos. Ahora tenemos también la opción de reducir el texto hasta ajustar. Si ajustamos texto y combinamos celdas, no podemos reducir hasta ajustar, ¿vale? Pero si yo quito lo de ajustar texto, digo aceptar y ahora me meto otra vez en alineación, ahora quito lo de combinar celdas. Ahora me meto otra vez en alineación y yo podría, bueno, en este caso, porque está justificado quizá, un segundo. Yo ahora me meto en alineación y ahora sí me deja reducir hasta ajustar. ¿Qué significa esto? Que si una celda, el contenido dentro de una celda, quiero que siempre esté en esa celda, en ese tamaño y que se me cambie automáticamente el tamaño de la letra, si lo tengo en Times New Roman 11 y quiero que, me da igual que sea más pequeñito, pero siempre quiero que se vea entero, pues pincho aquí en reducir hasta ajustar, le doy a aceptar y como veis, claro, eso era una frase muy larga, no se ve. Si yo agrando, pues según como yo vaya adaptando el tamaño, se va ajustando. El inconveniente que tiene esto es que no me permite más que tenerlo en una línea, no permite darle al justificar. Si le doy aquí al justificar, se quita el reducir, no son compatibles las dos opciones, ¿vale? Justificar y reducir hasta ajustar. ¿Qué más opciones tenemos por aquí? Bueno, también podríamos poner el texto con una cierta inclinación, ¿vale? En eso en algunas ocasiones nos puede resultar interesante. En este caso, evidentemente, no. Otras opciones dentro de lo que es alineación, bueno, pues ya poner la dirección con el texto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en función de cómo queramos, en qué idioma estemos trabajando, ¿vale? Dentro del formato de celdas, bueno, pues si pasamos al formato de números, pues tenemos un formato texto normal, o sea, general, que Excel va a reconocer automáticamente lo que hay. Si hay un número, lo reconocerá como número. Si hay algo que contenga un código carácter que no sea numérico, me lo va a coger como texto, entonces lo cogerá Excel automáticamente. Si yo quiero imponer que una celda se coja como número, pues la seleccionaría en esta casilla y puedo configurarlo el número de decimales que quiero que tenga, si quiero que aparezca un separador de miles o no, e incluso si yo quiero que los valores negativos se me pongan en número rojo pero sin el signo menos, pulsaría en este formato, o si yo quiero que aparezca en rojo pero con el signo menos, pulsaría en ese otro formato, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si yo me meto en un número, yo pongo 1234 y me meto aquí en número, bueno, dentro de alineación, el número, le digo aquí
este formato, ¿vale? Le doy con 2 decimales y usar separador de miles. Entonces le doy aquí a aceptar, pues veis que me ha usado esto y no me aparece en rojo ni nada. Mientras que si yo le pongo el signo menos, se cambia automáticamente a rojo y no aparece el signo menos, ¿vale? Entonces esa otra opción, esta es más para contabilidad. Normalmente los de contabilidad utilizan estos formatos. ¿Qué más opciones tenemos? Pues dentro del número, o sea, configurar separador de miles, el número de decimales por defecto y si queremos que se cambie a color rojo o no. Luego monedas, las diferentes monedas que podamos encontrarnos dentro de los diferentes países. Aquí hay un montón, podéis elegir la que queráis, también el número de decimales y si es positivo y negativo. Formatos de contabilidad, formatos de fecha, donde podéis tener el formato de fecha, fecha larga, fecha corta, año, mes y día, o sea, ya las distintas opciones. El número, o sea, siempre vais a tener la fecha y luego podéis cambiarlo como mejor os convenga en cada celda que queráis meter una fecha. Con las horas también pasa lo mismo, podemos configurar aquí en las distintas opciones que tiene Excel, las trae por defecto. Podemos también hacer que las celdas en porcentaje y darle el número de decimales en automático. Incluso podemos también trabajar con fracciones, ¿no? Si tenemos un número que pueda tener decimales, en vez de con decimales queremos que nos aparezca el número entero, la parte entera y la parte de la fracción proporcional a los decimales que corresponda, pues también Excel lo calcularía automáticamente. Podríamos trabajar en forma científica, que esto es lo que más se utiliza en las carreras técnicas de ingeniería y demás, en el que cuando tenemos valores muy altos, pues nos trabaja con el 10 elevado a 3 o a lo que queramos y el número según el número de decimales que queramos, pues se trabajará con unos o con otros. Esto es como cuando ponemos en la calculadora el modo científico, ¿no? Y nos muestra los valores de esta manera. Sobre todo se trabaja cuando son valores que o son muy grandes los números y hay muchos decimales, muchos miles y no queremos verlos tener más facilidad para ver el número, o cuando son números aproximados que no necesitamos un valor muy exacto y con esta información es suficiente. Podemos poner una celda con formato texto y simplemente aunque aparezca un número que por defecto, o sea que siempre Excel lo entienda como si fuera un texto y no lo va a sumar ni nada en ningún momento. Luego podemos tener códigos especiales, como se puede hacer códigos postales y números de seguridad social, distintos números. Y luego la que es muy interesante es el formato personalizado. Ese nos va a permitir hacer multitud de cosas con las celdas en las que nosotros estamos trabajando. Podemos coger algunos de los formatos personalizados que trae Excel por defecto. Bueno, está el estándar. Luego cuando solo queremos que aparezca si es un número 0 y ya está, el 0 con 2 decimales, y luego un número con separador de miles. Si yo quiero, ¿qué diferencia hay entre poner almohadilla y 0? Si yo pongo almohadilla, solo me va a poner un número en el caso de que haya algún valor dentro de esa posición del número decimal. Si pongo un 0, siempre me va a poner ahí algo. Entonces, si yo aquí en vez de una almohadilla, si pongo otra almohadilla más, ¿veis? Aquí el número no cambia. Pero si en vez de poner almohadilla pongo un 0, me va a poner un 0 delante, ¿vale? Entonces, la diferencia entre 0 y almohadilla es que el 0 siempre va a marcar algo, no va a dejar en blanco la casilla. Si yo pongo almohadilla, si es como un comodín. Si hay un dígito en esa posición del decimal, pues lo pondrá y si no lo dejará en blanco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a quitar esto y voy a poner este formato a 1234, le voy a poner este formato, le doy a aceptar y ahora en vez de 1234 escribo 1, 2 y 3. ¿Veis? Se escribe el 1, 2 y 3. Si yo pongo solamente 1, pues aparece 1 y si no pongo nada, bueno, pues no hay ningún valor. Pero si yo pongo un montón de números más, pues me hace los separadores de miles. Sin embargo, si yo dentro de esta numeración personalizada le pongo aquí, en vez de poner almohadillas, pongo 0, 0, 0, fijaros que yo aquí ahora pongo 1, 2, solamente
van a aparecer siempre 3 dígitos, 3. O sea, aunque si pongo un 1 van a aparecer 3. Si pongo un 1 y un 2, si pongo 1, 2 y 3, aparecen 3. Y ya pongo 1, 2, 3 y 4, pues aparecen 3 más 1. Como tiene 4 dígitos, pues aparecen los 4 dígitos, ¿vale? Entonces esto es una forma de personalizar esa parte está dentro de este botón de aquí, ¿no? De personalizar los números como nosotros queramos que aparezca en nuestro formato de Excel. Bueno, pues aquí tenéis distintas opciones para que veáis las opciones que por defecto trae Excel y ya con estas vosotros podéis ir trabajando. Fijaros, esta es interesante porque lo que yo ponga dentro de aquí del corchete, si yo pongo aquí rojo, los valores positivos me los va a poner en normal y los negativos me los va a poner en rojo. ¿De acuerdo? Entonces voy a darle a esta opción de formato y ahora voy a poner un menos delante. Y entonces, ¿veis? Me lo cambia en automático. Con lo cual, bueno, pues es interesante. Parece que aquí hay muchas cosas que no trabajamos, pero si ya trabajamos con esto, pues podemos ir viendo cómo hacer más automatizados nuestros formatos para no tener que estar cambiando según cómo vaya el valor y demás. Luego tenemos los formatos de porcentaje, los formatos de el número en función del que vaya, fechas, horas y demás. Como veis, bueno, pues simplemente es cuestión de seleccionar esto y coger la que más nos interese. Si yo dentro de las hojas técnicas, si yo por ejemplo lo que quiero es hacer una celda donde ponga unas unidades científicas, por ejemplo vamos a poner centímetros cuadrados, pues yo pongo el número, ¿vale? Pongo almohadilla, si quiero almohadilla, coma, almohadilla, 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 ¿vale? O con un 0. Y ahora pongo, si yo quiero poner centímetros, pongo comillas, comillas, y dentro de las comillas pongo el texto que yo quiero que aparezca, ¿vale? Entonces en este caso puedo poner centímetros, incluso podría poner centímetros cuadrados. Yo le doy a esto, le doy a aceptar, y entonces la celda por defecto ya aparece el centímetro, pero sigue siendo un número. ¿Lo veis aquí? Esto es un número. Si yo aquí ahora pongo, voy a decirle control C, control V, fijaros, se me está metiendo en el portapapeles y ahora voy a decirle esto es igual a la suma, ¿vale? Me está sumando los dos, 1, 2, 3, ¿vale? Y me suma los distintos valores, o sea, lo está tomando como número, aunque parezca que es, eso no es lo mismo que si yo pongo 1, 2 y 3 centímetros, ¿vale? Esto, fijaros además, lo está alineando a la izquierda, con lo cual eso lo está tomando Excel como texto, mientras que esto lo está tomando como número. ¿De acuerdo? Y además una cosa interesante que he descubierto en los últimos tiempos es que, bueno, por si no lo sabéis, dentro de Windows, con el botón Windows y punto, pulsando Windows punto, me aparece este menú donde yo puedo insertar emoticonos, puedo insertar GIFs, y puedo insertar diferentes elementos, ¿no? y símbolos matemáticos como flechas, superíndices. Entonces, si yo quiero poner centímetro cuadrado, fijaros que lo tengo aquí y daros cuenta, ya le he dado a insertar y se me pone el centímetro cuadrado. Esto es muy útil para hacer más bonita y que parezca más que estamos escribiendo en Word que en Excel con los documentos, ¿vale? Entonces aquí tenéis un montón de símbolos matemáticos y símbolos que podemos utilizar, que además simplemente pinchando por aquí a la derecha vamos viendo, podemos seleccionar símbolos matemáticos, símbolos griegos, tenéis el 3, tenéis todos los superíndices de todos los números, ¿vale? Lo veis, el 7, el 9. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque si yo ahora me meto, que esto no era centímetros, sino que era centímetro cuadrado, me meto aquí en número, estoy en personalizada, pincho aquí encima, y ahora digo Windows punto, me meto dentro de los más recientes, de los más, bueno, de ese de aquí, meto al cubo, no, el cuadrado, ¿vale? Me salgo y cierro un momentito aquí y borro el 3 que había puesto. Como veis, aquí sale una muestra de cómo va a quedar vuestro número. Entonces, bueno, pues como veis se puede personalizar y esto es una opción bastante interesante para dar formatos chulos a nuestros Excel. ¿Veis? Y entonces, bueno, pues aquí le doy el formato y ya si quiero copiar formato, pincho aquí doble y pincho y se me pega el formato en todo, ¿vale?
Aquí, como tenía, cuidado, aquí sigue sin reconocer el número, porque aunque tenga este formato que se lo acabo de pegar, como he escrito un número y un texto, para Excel automáticamente es un texto. Entonces, borrando esto de aquí, ¿veis? En la barra de herramientas, en la barra de fórmulas, solamente tengo que poner el número, le doy a Enter y ya me ha cogido automáticamente el formato. Entonces, cuando Excel entienda que hay un número, me va a dar el formato de número que yo le he proporcionado, y si yo escribo algo de texto, no va a interpretar ese formato. ¿De acuerdo? Después de la pestaña de número dentro del formato de celda, ya hemos visto la de alineación. Bueno, fuentes, tenemos aquí muchísimos tipos de fuentes con los que podemos trabajar, ponerlo en negrita cursiva, eso más o menos sí creo que lo domináis todo. Y luego pues podemos también poner distintos tipos de subrayado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo esto podemos incluso cambiar el color de la fuente con más colores y personalizar los colores, etcétera. ¿Vale? Entonces esto, bueno, pues para que lo tengáis para hacer un documento más variable. Luego el tema de los bordes, podemos poner ningún borde a las celdas o podemos poner distintos tipos de bordes. Aquí tenemos las distintas opciones que nos proporciona Excel con distintos grosores, el color que le podemos poner a los bordes y luego si se lo queremos dar a todo el contorno, a las celdas interiores y aquí a las esquinas podemos pinchar dentro de la celda o en estas casillas de aquí, es lo mismo. Entonces todas las celdas que tengamos seleccionadas van a cambiar los bordes al color que nosotros aquí estemos estableciendo. ¿Vale? Entonces podemos aplicar distintos colores dentro de una misma celda y distintos formatos. Luego el relleno, el fondo, pues también podemos cambiar el color. Y esta parte que también es muy interesante es la de proteger. De entrada, todas las celdas de Excel están protegidas, bloqueadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando, si protegemos la hoja, que lo veremos en otro vídeo, con una contraseña o sin ella, simplemente la protegemos, todas las celdas que estén bloqueadas no se van a poder modificar. Entonces, si yo hay una celda en la que quiero que aunque proteja con una contraseña, aunque proteja el libro o la hoja, de alguna manera con o sin contraseña, quiero que esa celda sí se escriba, si se pueda escribir y modificar, voy a tener que quitar la opción de bloqueo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta parte es todo esto lo interesante de lo que es el formato de celdas. Después de ese formato de celdas hay otra parte también muy interesante. Aquí lo del tema de formato condicional, dar formato de tablas, lo vamos a ver en dos vídeos independientes porque eso lleva hay bastantes cosas que se pueden hacer aquí, el formato de tabla y el formato condicional. Y estilos de celdas, esto es un poco al estilo de Word, que puedo, si yo tengo unas celdas que siempre quiero que tengan el mismo estilo, puedo coger uno de los que predefine Excel o puedo generarme uno nuevo. Entonces, en el momento en que yo tenga un estilo de celda con el que yo quiera estar trabajando, pues que siempre quiera usar el mismo, simplemente tengo que venir aquí, pinchar y no tengo que estar buscando la celda donde la tenía, copiarla y demás. Entonces eso también es muy recomendable si tenéis un estilo de celdas concreto que queráis utilizar, bien o coger uno de los que ya tiene Excel o crearos el vuestro propio. Pinchando aquí puedo crear un nuevo estilo de celdas y con todas las propiedades que hemos visto antes podemos adaptarlo si quiero que esté bloqueada, no esté bloqueada. O sea, pincho aquí y me deja sin protección, rellenar, o sea, distintas opciones que queremos darle, le ponemos el nombre y aquí en formato pues todo lo que nosotros hemos visto antes pues lo podemos establecer, ¿vale? Entonces es interesante también pues tener en cuenta que esto nos va a ayudar mucho a ahorrar tiempo si vamos a trabajar con unos estilos más o menos similares de una vez para otra, si tenemos algún estilo concreto que nos guste trabajar más. Luego podremos, dentro de un Excel, esto sí lo conocéis todos, insertar celdas, insertar filas enteras o columnas enteras o incluso insertar una hoja de Excel nueva. Podemos eliminar filas, celdas o columnas y el formato, pues sí podemos ajustar el ancho de las filas, de las columnas. Esto en principio más o menos lo tenemos, es algo que se controla bastante más. Aquí sí podemos cambiar el color de las pestañas, eso lo he visto en un vídeo, incluso aquí desde el botón derecho todas esas opciones las tenemos también aquí, pinchando encima de la hoja el botón derecho del ratón, ¿de acuerdo? Y podemos proteger lo que es la hoja, lo que os he dicho antes. Dentro de proteger tenemos distintas opciones que podemos ponerle contraseña o no, y luego cuando lo hemos protegido podemos decir si queremos que las hojas bloqueadas
se puedan seleccionar o no. Entonces, yo, si lo que queremos es que la gente no se pierda y sepa dónde tiene que rellenar los datos, lo que yo suelo quitar esta opción para que solamente pueda el usuario entrar dentro de las celdas desbloqueadas. Si nos acordamos, yo antes en la celda esta le da la propiedad de que no estuviera bloqueada, con lo cual si yo ahora aquí le doy a aceptar, dentro de Excel solo me va a dejar moverme por esta celda, ¿vale? Y me deja cambiar datos, ¿vale? Pero no me deja entrar en ninguna otra celda porque no tengo ninguna otra desbloqueada, ¿vale? Entonces, si voy a desproteger la hoja un momentito y ahora este formato, voy a pegar formato, pero vamos a hacer así, control C, control V, ¿vale? Vamos a, aunque también hemos copiado los formatos de los bordes y todo eso, voy a volver a proteger la hoja sin dejar que se seleccionen las celdas bloqueadas, y ahora sí que me permite, voy a cambiar los datos, sí que me permite moverme dentro de las celdas, pero no me permite moverme, fijaros, ¿no lo veis? No me permite moverme dentro de las demás celdas. Voy a desbloquear, desproteger la hoja, y ahora yo a estas celdas que le he dado todos estos formatos raros no quiero darlos. Entonces, dentro de esta opción puedo borrar el contenido o borrar solamente los formatos. ¿Vale? Entonces, si le doy aquí a borrar formatos, veis, automáticamente se me han borrado todos los formatos. Cuidado, aquí he borrado todos los formatos. Si escribo algún número, ya no se me queda en centímetros cúbicos, ¿vale? Si solo quiero borrar los bordes, pues entonces lo que tengo es que entrar dentro de lo que es el número y borrar los bordes del tirón aquí, ¿no? Entonces aquí digo ninguno y aceptar y se acabó, ¿vale? Entonces aquí ya escribo números y sigue estando el formato, ¿vale? Le habíamos dado control subrayar, ¿vale? Y si ahora digo proteger hoja, sin poder seleccionar, veis, solamente me deja moverme dentro de estas opciones, pero puedo moverme porque están desbloqueadas, ¿vale? Dentro del formato, bloquear o desbloquear. ¿Qué más opciones? Bueno, pues como hemos visto aquí, también es muy interesante esta parte de aquí en la que yo puedo, bueno, aquí podremos meter fórmulas, que eso lo veremos cuando es un acceso desde esta pestaña a la barra de fórmulas. Podemos hacer las sumas normales, promedio, aquí dicen las más usadas, pero luego ya pinchando aquí aparecerán más funciones. También tenemos la opción de poder ordenar y filtrar, pero esto también aparecerá dentro de lo que es datos, la pestaña datos. Y aquí seleccionar y buscar, podemos buscar contenidos dentro del libro de Excel, de la hoja de Excel o de todo el libro, que empiece buscando por filas o que empiece buscando por columnas, y en vez de buscar de uno en uno, yo puedo decirle que me busque todo, voy a poner que me busque la A y que me busque en todos. Y entonces me va a decir todas las celdas de la hoja. Si pusiera el libro, me buscaría también todas las celdas del libro que tengan el carácter A, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues eso también es interesante cuando estamos buscando algo concreto dentro de nuestro libro. Y puede buscarlo dentro de fórmulas, dentro de valores, dentro de comentarios o dentro de notas, ¿vale? Esas opciones las veremos luego. Incluso me puede ayudar a buscar formatos. Puedo buscar formatos predeterminados, con lo cual la opción de buscar también tiene bastantes cosas interesantes. El tema de validación de datos lo veremos también en su día, y constantes y demás. Entonces, bueno, de esta pestaña yo creo que ya hemos hecho, o sea, aunque hay algunas cosas que se usan con cierta frecuencia, creo que hay otras que son interesantes y que, bueno, como veis ahora, el libro está protegido y hay muchas opciones que están en gris porque no me deja usarla. Entonces, no me deja usarlas al estar protegido. Simplemente le doy a desproteger hoja y ya, pues si le quiero dar a proteger, bueno, pues aquí veis que hay muchas opciones. Puedo dejar que me deje modificar escenarios, eliminar columnas o insertar filas, insertar columnas. Entonces, si yo un libro lo protejo, puedo proteger algunas cosas y puedo permitir que se hagan otras, ¿vale? Si yo permito que se seleccionen las celdas bloqueadas, le doy aquí a aceptar y me deja moverme por todo el libro, pero si yo quiero borrar una de las celdas bloqueadas, no me permite borrar, ¿vale? Y como veis, pues se ve que el libro está bloqueado porque todo lo que no se puede hacer te lo marca en gris, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto que está explicado ya todo lo que es
la pestaña inicio de la barra de herramientas. Espero que os haya gustado. Un saludo.